Buenas noches, contadora. Te Buenas noches. queríamos ver en estos momentos por el tema del préstamo que ha pedido el municipio o el proyecto de ordenanza que ha presentado al Consejo para pedir un préstamo a la provincia de casi 7 millones. Vos estuviste en el área de economía y queríamos que nos expliques un poquito de qué se trata este préstamo. Bueno, mira, por lo que yo estuve viendo en publicaciones y en la relación, digamos, de lo que hablaban los concejales con respecto a esto, es que es un préstamo que tiene un periodo de gracia de 12 meses y que es para pagar los sueldos del mes. O sea que el valor equivale al monto que se paga mensualmente de sueldos de la planta permanente y los contratados. A mí me parece que cuando uno pide un préstamo es porque realmente tiene una necesidad financiera, ¿no? Entonces yo entiendo que este es un préstamo que le otorga la provincia para ayudarle a pagar los sueldos y teniendo como ventaja que, digamos, es una financiación económica para la municipalidad y que se puede devolver a partir de lo que recibe el municipio de coparticipación. Es decir, que hay que reintegrarlo, es un préstamo. O sea, es una ayuda, un apoyo financiero para salir de una situación cuando uno necesita un dinero extra, como en este caso. O sea que el dinero se está necesitando. Y yo entiendo que sí, porque si no hubiese una necesidad financiera, no hay que pedir un préstamo. Aunque parezca una pregunta absurda, la hago porque un concejal de la oposición planteaba, en otras palabras, que era un préstamo por las dudas. Y yo creo que en esta situación económica de crisis no se puede pedir por las dudas. Entiendo que si uno tiene reserva para pagar los sueldos, para cubrir los gastos, para proveedores, no necesita pedir préstamos. Yo entiendo que no corresponde si es así. Ahora, si no hubiese esa necesidad, me parece que bueno, ese dinero podría ser destinado a otro tipo de obras, por ejemplo, o lo que se necesita hoy, que en el fondo no hay trabajo, ¿no? A generar otro tipo de emprendimientos, ¿no? Con respecto al tema del préstamo, vos bien lo aclarás, es porque hay una necesidad. Tengo entendido que en tu gestión vos dejaste cero necesidad, dejaste en superávit, se puede decir. Sí, mira, nosotros tuvimos una situación que era crítica del municipio. En aquel momento yo me retiré en el 2016 en la Secretaría de Economía, tenía superávit, es así. Yo me fui en el momento que el municipio tenía un respaldo financiero extra en sus cuentas bancarias en aquel momento de 7 millones de pesos. Dinero que se podía tener de reserva, como por ahí vos me planteabas, por cualquier cosa en algún mes no fuese la recaudación como uno espera, tener un colchón financiero para afrontar los pagos, sobre todo salarios y proveedores, ¿no? En aquel momento se habían cancelado las deudas, se había dejado equilibrado los ingresos y los gastos y además se contaba con esa, digamos, reserva financiera de 7 millones de pesos en aquel momento. Estoy hablando al 15 de julio del 2016 que yo me retiré de la Secretaría de Economía. En estos momentos se estipula o se estima, perdón, que no se está pagando a los proveedores en tiempo y forma. Mira, cuando yo me retiré, uno de los objetivos que había sido de la gestión de la que participé era estar al día con los proveedores y achicar o reducir el tiempo de cobranza desde que ellos entregaban su producto o prestaban su servicio hasta que cobraban efectivamente. El proceso es largo porque tiene que pasar por diferentes áreas y tiene que ir al control del Tribunal de Cuentas. Nosotros queríamos que ese plazo sea el mínimo posible, es decir, que el proveedor lo recibiese máximo en 30 días desde la fecha que había entregado su factura, había entregado su mercadería. Si se ha extendido el plazo, justamente es una forma de financiar cuando vos tenés necesidad de tener fondos, ¿no? Postergar los pagos a proveedores te genera un ingreso para afrontar otros gastos. O sea, es una política financiera cuando uno posterga pagos o establece un plazo mayor. En aquel momento nosotros queríamos al revés, no financiarnos con proveedores, sino al contrario, comprar con precios muy buenos, tratando de pagar casi de contado, en tiempo y forma, digamos. O sea que
a lo que vos me explicas sería que posterguen este pago a los proveedores para reutilizar el dinero en otra área. Claro, porque si vos demoras en pagar, no pagas con intereses. Es decir, si yo no te pago en 30 días, te pago en 60, te voy a pagar el mismo monto. No está estipulado que haya un interés financiero por demorar el pago. Entonces, ese dinero, en lugar de pagar intereses en un préstamo, por ejemplo, puedo usar ese dinero para afrontar un gasto y posteriormente abonarte a vos. Es decir, es un financiamiento más económico el que uno puede tener postergando unos días más el pago a proveedores. Vos me lo podrás aclarar un poquito, que estuviste en el área de economía, pero como ciudadano entiendo que si venimos desde febrero diciendo que ya el festival nos dio pérdida, estamos al mes de julio y ya estamos pidiendo un préstamo a pagar de acá a 2 años, ¿hay mucha pérdida durante el transcurso del año o qué pasó? ¿En qué se ha perdido este dinero? Y mira, yo en enero, después de conocer un poco algunos números del festival, porque estuve 2 años en la comisión del festival en 2015 y 2016, entonces entiendo que hubo una pérdida importante. Esa pérdida es lógico que repercuta porque la paga el municipio. Es decir, a los proveedores del festival que no se le puede pagar con los ingresos, los tiene que afrontar con los gastos municipales. ¿No los cubre el subsidio de la provincia? Y el subsidio normalmente es muy bajo. O sea, comparado a otros festivales, el Festival de Denfunes recibe subsidios, sí, pero son mínimos en función de lo que cuesta hacer un festival. O sea, no sé si llega, por decirte, al 1%, al 5% del monto que se requiere para montar un festival del tipo que hoy hemos tenido en Denfunes en este extremadamente bajo el subsidio. Sí, por supuesto. Obviamente también el subsidio depende, la provincia financia diferente a cada festival, ¿no? Habrá festivales que reciben más, festivales que reciben menos. El nuestro no es de los que reciben más. Entonces, y más en un año tan flojo como fue la última edición, en cuanto a ingresos, en cuanto a recaudación, es lógico que esa pérdida que se anunció la tenga que pagar el municipio. O sea que eso ha generado también, repercute en los gastos, ¿no? Bueno, y este año también las elecciones municipales se deben abonar del municipio. O sea, todo lo que implica un proceso eleccionario municipal también es un costo extra. O sea que se han sumado muchos gastos adicionales en este año. Entonces yo creo que eso también puede estar repercutiendo en las finanzas, sumado a que ha habido incrementos en los costos por la inflación. En base a este préstamo de casi 7 millones, más la gran inflación a la que hace referencia, ¿cómo se va a generar o cómo se van a afrontar los pagos de proveedores y empleados a futuro? Y es difícil porque entiendo que hay que reducir gastos, entiendo que va a haber que hacer ajustes. Ahora si se logró este financiamiento de la provincia es de bajo costo, entonces ayuda en un momento donde vos necesitas fondos. También los ingresos deben haber bajado en recaudación porque a la gente le cuesta mucho pagar los impuestos, los servicios. Entonces entiendo que es un tema complicado financieramente. Y cuando ya se entra en esa complicación financiera y a largo plazo también se dificulta más, porque vos vas arrastrando eso. Hoy puedes pedir un préstamo, pero no puedes pedir préstamo todo el tiempo. Entonces en algún momento se va a tener que revertir esta situación. Es decir, si uno está necesitando hoy fondos, bueno, en los próximos meses va a haber que generar mayores ingresos que gastos. Es decir, tratar de recaudar más y tratar de bajar los gastos, los costos. Ahora, esos costos tienen que ser sin perjudicar los servicios que debe prestar mínimo un municipio, ¿no? O sea, podés achicar en algunas cosas. Hay que ver en qué, justamente. Ahí está la política. En qué se reduce y cuánto y cómo. Contadora, por último, cuando estuviste en campaña para la Intendencia, tuve la oportunidad de preguntarte con respecto a la Carta Orgánica y tu respuesta fue ponerla en marcha lo más pronto posible si ganabas las elecciones. ¿Qué opinas ahora que ha pasado un año de la jura de la Carta Orgánica y sigue en veremos?
Y es un problema institucional grave, me parece, porque fue la voluntad popular. O sea, podemos estar o no de acuerdo, podemos compartir si la Carta Orgánica nos beneficia, nos perjudica, nos sirve, no nos sirve, pero es la voluntad popular. Es decir, a mí me parece grave y no, por eso yo te comenté en aquel momento que en caso de haber llegado a la intendencia, la primera medida a tomar en mi caso iba a ser ponerla en vigencia o que se levante o sea, que se retire este pedido al Tribunal Superior de Justicia por algún conflicto de poder o por algún inconveniente que la haga inconstitucional, porque yo creo que el poder del pueblo tiene que ser supremo. O sea, hay que defender la voluntad popular. Y de Anfunes hizo esa Carta Orgánica y esa es la que tiene que regir. Y si no estamos de acuerdo, se debe generar los mecanismos para seguir debatiendo en el futuro si esa carta debe ser modificada o no, pero por los mecanismos democráticos que corresponden. ¿Sí? O sea que yo creo que es una falta grave para nuestra sociedad que la Carta Orgánica hoy no esté en vigencia. Gracias, contador.